Hola a todos, amigos y amigas, ¿qué tal están? Este vídeo es el primero de una serie dedicada, como pueden ver en el título, a los errores etimológicos citados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española respecto a algunos arabismos. En este vídeo vamos a hablar concretamente sobre dos palabras, la palabra tambor y atabal. Bien, antes de empezar, como vamos a hablar de etimología y arabismos, quisiera explicar estos dos conceptos para aquellos que no los conociesen o ignorasen qué significa. Cuando hablamos de la etimología de una palabra, hablamos del origen, de dónde proviene esta palabra, dónde nace, por así decir. Y cuando hablamos de un arabismo, hablamos de palabras del idioma español cuyo origen es la lengua árabe. Bien, como vamos a hablar de la lengua árabe, tenemos que tener en cuenta unos pequeños datos que nos van a ser muy útiles a tener en cuenta. Primero, en el idioma árabe, como lengua semita, tanto los verbos como los nombres proceden, en su mayoría, vamos a decir, de raíces trilíteras, es decir, que se componen de 3 letras. Y la combinación de estas raíces radicales con las vocales y otras letras que actúan como sufijos, infijos y prefijos nos van a dar pues los diferentes accidentes verbales y nominales, así como el valor de cada palabra. Bien, vamos a empezar con la palabra atabal, que a lo mejor puede que no hayan escuchado nunca. Atabal. Vamos al diccionario de la RAE y se nos dice primero M, masculino, timbal, especie de tambor. Luego se nos da una segunda definición y se nos dice tambor pequeño o tamboril que suele tocarse en fiestas públicas. Y en una tercera definición se nos dice que el atabal también es el atabalero, es decir, aquel que tañe o toca el atabal. Bien, pues, ¿qué nos dice la RAE respecto a la etimología de esta palabra? Nos dice que atabal procede del árabe hispánico tabal y este del árabe clásico tabal. Bien, aquí no hay nada que decir porque es una etimología correcta, pero he querido citar esta palabra porque tiene relación directa con la que vamos a tratar ahora mismo, que es la siguiente: tambor. ¿Qué nos dice la RAE respecto a la etimología de tambor? Pues nos dice que quizá, tal vez, proceda del árabe hispánico totbul, como pueden ver ahí. Y dice que es una forma hipocorística de tabal. ¿Vale? Algunos no habrán escuchado que es una forma hipocorística. Una forma hipocorística, dícese de un nombre que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística. Entonces, la RAE nos dice que totbul es una forma hipocorística, es decir, infantil, abreviada o diminutiva de tobal. Pero realmente no es ni una forma infantil, ni abreviada, ni tampoco diminutiva. ¿Por qué? Porque el diminutivo de tobal sería, como ven aquí, tubeil, ala wazni fuail, es decir, de la estructura del diminutivo en árabe que es uey, de tobal, tubeil. Bien, vamos a remitirnos ahora a una obra clásica y de referencia en la lengua árabe conocida como Lisanul Arab, de el gran
lexicólogo tunecino del siglo XIV llamado Ibn Manzur y que tiene una obra magnífica y que, como he dicho, es de referencia o es la referencia dentro de la lengua árabe, aparte de otras. Pues, ¿qué nos dice Ibn Manzur en su obra Lisanul Arab? Nos dice: At-tumbur farisiyun mu'arrabun dakhil. Claro, cuando una persona escucha la palabra tambor y desconoce que en la lengua árabe existe la palabra tumbur, le lleva a buscar pues otra solución, a ver de dónde pudiese proceder la palabra tambor, y de ahí que, pienso yo, se eligiese o se pensase que quizá procediese de la forma tombul, pero no. En el árabe hay una lengua que es tumbur, que no creo que haya que hacer muchas explicaciones fonéticas al respecto. At-tumbur, nos dice Ibn Manzur, que es un préstamo de Gil, farisí, un préstamo de la lengua persa, mu'arrab, que luego fue arabizado. Y nos sigue diciendo: Qala al-Layth, al-Layth fue un gran gramático árabe del siglo VIII. Qala al-Layth, at-tumburu alladhi yul'abu bihi. Literalmente dice: el tumbur es el instrumento que se toca, porque aquí tenemos la forma pasiva de la raíz laiba, yul'abu, que se toca, que aquí se podía, si lo tradujésemos al inglés, se podría utilizar perfectamente el verbo play, porque play no solo significa jugar, sino también se utiliza para decir tocar un instrumento. Entonces, el tumbur es el instrumento que se toca. Bien, quisiera ahora mostrarles un dato curioso. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un dueto musical folclórico muy conocido y que se llama la dulzaina y el tabal. ¿Y qué es el tabal? Pues este tamborcillo que se utiliza junto a esta dulzaina y que se toca sobre todo en fiestas populares, muy conocido aquí en la Comunidad Valenciana. Y fíjense en esta imagen, que es de Marruecos, donde no solo se ve esa influencia en la indumentaria, que además es de origen andalusí y concretamente morisca, sino también en esa influencia musical. Por lo tanto, tambor, si queremos saber cuál es, o queremos decir cuál es la etimología correcta, diremos que tambor procede del árabe tumbur y este del persa. Bien, amigos, espero que este vídeo haya sido de interés y les remito a un próximo vídeo. Hasta la vista.